Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando eh, la parte de obtener datos que se hace con una herramienta de producción que es conocida como Power Query. Entonces, se dieron cuenta que desde la web podemos traer información de tablas, podemos importar de un PDF, de un mismo CSV, esas tablas que cuando uno las copia y las pegas, pues difícilmente frente a la estructura quedan bien en Excel. Ya con esa herramienta nos damos cuenta pues que nos ahorra gran tiempo y además de eso nos permite organizar la información como la requerimos, como la necesitamos. En este momento estamos trabajando en la cinta datos, en obtener y transformar datos. En la plataforma yo subí una carpetica que se llama Power Query Combinados. Power Query Combinados. En ese Power Query están estos 5 archivitos: Argentina, Chile, Colombia, España y México. Son 5 archivos en Excel, los cuales vamos a trabajar desde la herramienta de Power Query para transformarlos, para juntarlos, para obtener una información de ellos. Yo los tengo por acá. Son estos mismos que están acá. Entonces, inicialmente pues vamos a identificar qué información hay dentro de cada uno de esos archivos, que relativamente estamos como hablando de lo mismo, se van a dar cuenta. Entonces voy a abrir el archivo de Argentina y miren lo que hay dentro de Argentina. Una fecha, unos productos vendidos, unos valores de venta y pues un IVA como tal. Acá tenemos una operación del 19% por el valor de cada una de venta de estos elementos, de estos productos. Voy a abrir Chile y lo mismo. Miren, unas fechas de venta, los productos, la venta y el IVA. Y así sucesivamente si abriera cada uno de los archivos. Colombia, ¿sí? España y México. Ahí los tenemos. Entonces miren que la información que se está manejando en cada uno de esos archivos, digamos que está muy relacionada. Una fecha de venta, el producto vendido, la venta y el IVA de cada una de esas ventas. Entonces la información muy sencillita. Ahora, nos sucede muchísimo, nos sucede a menudo. Y es que en muchas ocasiones lo que nosotros queremos es como unir esta información. Ahí nosotros podríamos utilizar la herramienta de consolidación de datos. Recuerden que esa herramienta sacan datos, consolidación de datos. Pero yo no voy a decir pues que no se pueda utilizar. Claro que se puede utilizar la consolidación de datos. Pero digamos que a nivel productivo, a nivel de configuración, a nivel de modelado de datos, no es tan rendidora, tan eficiente como lo va a ser lo que vamos a hacer ahorita. Hay otras situaciones que es donde pues ya nosotros, dependiendo de los escenarios, empezamos a copiar y a pegar. Entonces usted llega, copia aquí y le pega acá debajo, o crea una hojita nueva y empieza a meterlo todo en un archivo, pues como digamos para evitar esto, porque realmente pues eso a veces de pronto nos puede llevar como a enredarnos o que se me perdió el archivo tal del país. Acá estamos hablando de una multinacional, ¿cierto? Estamos hablando de una multinacional.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anidar toda esta información, toda. La vamos a juntar, vamos a anidar esos datos, lo cual nos permita ahora obtener información de eso de forma más puntual, hacer una consolidación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos venimos para la cinta datos, para la herramienta de obtener y transformar datos, venimos a obtener datos, nos venimos a la opción desde un archivo y miren que acá aparece desde la carpeta, desde una carpeta, porque este es el de SharePoint, desde una carpeta, desde una carpeta. ¿Por qué desde una carpeta? Yo lo podría hacer, que ahorita más adelante lo vamos a hacer con este, pero ¿por qué lo vamos a hacer desde una carpeta? Porque pues es que yo en esta carpeta tengo la información que necesito. Entonces, ¿qué me voy a complicar trayendo dato por dato, dato por dato? No, de una vez traigamos todo eso. Entonces, obtener datos desde un archivo, desde una carpeta. Automáticamente, pues, la herramienta me va a solicitar el lugar donde están esa carpeta. Entonces, acá la voy a buscar. Acá la tengo, selecciono. Mire que aquí no me abre ningún archivo o me muestra ningún archivo, simplemente me muestra directorios. Selecciono el directorio donde está y le doy a abrir. Ahora, elementos importantes a tener en cuenta. Deben ser muy organizados ustedes frente a, frente a la estructura de directorios. Deben ser muy organizados. Y eso suele suceder muchísimas veces. Y es que guardan un archivo acá, luego por acá ponen otro, luego guardan en otra carpeta otro, y en definitiva no terminan guardando nada porque es una información muy desorganizada. Entonces, es un elemento para que tengan en cuenta. Cuando él conecta con la carpeta, con ese directorio, pues mire lo que me va a mostrar. Me va a mostrar esta ventana, me hace el enlace, me muestra la ruta donde conectó con esa carpeta, con ese directorio, y me muestra, obviamente, los archivos que se encuentran ahí. Ahí los tenemos, mírenlos. Ahí están. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al botón de combinar y le vamos a decir que los vamos a combinar y vamos a transformar los datos. Vamos a combinar y vamos a transformar los datos. Entonces vengo a combinar y transformar datos. Entonces él va a hacer un proceso, él va a tomar un tiempito para que lo tengamos en cuenta, él va a tomar un tiempo mientras sube esos archivos, los analiza. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces mucho cuidado con esto, que esto suele como a veces enredar y esta es la parte digamos más sencilla de todo. Mire lo que dice, le estoy combinando unos archivos. Por favor, seleccione el objeto que quiere extraer de cada archivo y me coloca es que archivo de ejemplo. Y mire las opciones que me despliega. Primer archivo y luego me muestra los nombres de los archivos que yo tengo dentro de ese directorio. ¿Qué significa esto? Esto significa que él en ese directorio encontró 5 archivos que tienen una estructura muy similar o más bien similar y él quiere partir de uno de esos archivos para hacer la estructura de combinación a través de Power Query. En Paisa, ¿qué significa eso? Si yo me vengo para acá donde están los archivitos, ustedes se dieron cuenta que yo los abrí y todos manejaban una misma estructura. Ese es un elemento para que ustedes ya tengan en cuenta. Cuando yo vaya a combinar diferentes archivos de Excel a través de Power Query, esos archivos deben tener la misma estructura. Porque si hay uno, digamos que puede tener un desfase con la estructura, lo más seguro es que en esa combinación se me puede generar errores. Entonces él puede que me combine 3 archivos y uno de ellos me lo combine como un error.
Entonces la estructura interna de cada uno de esos archivos tiene la misma característica. Entonces cuando yo me vengo a Excel, mire lo que él me mostró. Bueno, entonces, Eumiri, ¿cuál archivo cojo para que Power Query establezca la combinación de esos archivos? Pues yo generalmente le dejo esta opción. Coja el primer archivo. Y realmente él cómo los coge, por orden alfabético. Mire que él cogió ahí Argentina. No, yo quiero porque es que yo soy muy nacionalista, entonces coja Colombia. De igual forma todos tienen la misma estructura. Pero yo generalmente dejo seleccionada en esta para no complicarme la vida. Ahora, el que me está mostrando ese archivo, él me está mostrando lo siguiente, que en ese archivo Argentina hay una hojita de cálculo nomás que se llama H1. Pero también, ojo, pero también me está mostrando que esa información que está en esa hoja 1, hay una herramienta de tabla insertada, que es esta, mírenla, es esta. Esta era la que yo les mostré inicialmente, mire que es la que tiene la información que inicialmente cada uno de esos archivos contiene. ¿Qué contiene? Que la fecha de la venta, el producto, la venta, mire que esto fue lo que les mostré. Ahora, no se preocupen, puede que ustedes tengan archivos demasiadamente extensos, a lo horizontal, a lo ancho, con muchas columnas. Él a veces muestra una vista previa pequeña. Entonces no se preocupe si no muestra toda la información. ¡Ay! Él no me está trayendo toda la información, sí, pero él no le está haciendo la vista previa. Listo, entonces selecciono la tabla y le digo aceptar. ¿Qué va a hacer Power Query? Me está conectando al editor de Power Query. Y como ustedes pueden observar, estamos en el editor de Power Query. Editor de Power Query. Miren que esto es una ventana totalmente distinta a la de Excel. Excel quedó en segundo plano. Si yo vengo aquí abajo a la barra de tareas y me ubico ahí, ahí veo el archivito de Excel, voy a abrirlo. Miren, no lo abre, porque es que ya Excel quedó en un plano distinto. Ya estoy en el editor de Power Query. Estoy en el editor de Power Query. No estoy en Excel. Hay veces, miren, como yo he venido trabajando con estos archivos para los cursos, entonces esto es súper, pues, o sea, es una herramienta bastante poderosa. Acá es donde uno se da cuenta la gran utilidad y las grandes opciones que esto trae, que mire que me está colocando como una advertencia, una información, donde me dice que estos archivos fueron trabajados ya hace 8 días y que es muy probable que se haya actualizado una información, que si yo la quiero actualizar de una vez. Entonces, lo que pasa es que como yo estoy cambiando de valores, muevo una cosa para que ustedes vean cómo funciona, entonces pues yo le voy a dar a actualizar. Igual ahí no va a pasar absolutamente nada. Pero a ustedes les hubiera cargado de esta manera. Así es como cargo la información. Ahora, ¿qué vemos acá? Miremos de aquí para abajo. Entonces, mire que me está trayendo la información de Argentina y ahí más abajo me está trayendo Chile, Colombia, España y México. Perfecto. Me combinó toda esa información. Me la combinó ya. Listo, perfecto. Excelente. ¿Qué pasa en el editor de Power Query? Entonces nos estamos dando cuenta que en ese editor que tenemos, mire que tenemos unas cintas, que ahorita vamos a ver unas herramientas de acá, unas cintas como Excel, igual.
unas cintas de opciones, pero obviamente con una serie de herramientas ya muy diferentes a las que trabajamos en Excel. ¿Qué más tenemos? Tenemos un panel de consultas, de pronto puede que a usted le venga como comprimido. Entonces lo podemos extender. Este ahorita más tarde lo vamos a utilizar. ¿Sí ven? Viene, digámoslo así, como el área de trabajo, que es muy parecida. Yo siempre esto lo referencio como con, a pesar de que es muy Excel, digamos como en la estructura, columnas, filas, esto se parece más a un gestor de bases de datos. Para de pronto los que han trabajado con gestores de bases de datos, por ejemplo, como Access, es muy parecido. Viene el panel de configuración, que ese es algo muy interesante, que ese también ya ahora más adelante se los voy a explicar qué significa. Y lo que yo ya les había hablado, las herramientas junto con las cintas de opciones. Miren lo que voy a hacer. Entonces, 5 países: Argentina, Chile, Colombia, España y México combinaditos. Miren lo que voy a hacer. No voy a hacer nada más ahí. Ahorita vamos a detallar. Me voy a ir a la primera herramienta desde la cinta de inicio, que se llama cerrar y cargar. Y le voy a dar ahí, en ese botoncito. Mire que él me presenta varias opciones, pero le voy a dar en este botón, cerrar y cargar. Y mire lo que empieza a pasar acá al lado derecho. Mire lo que empieza a suceder. Mire lo que se abrió un panel de consultas y conexiones y vimos que empezó como a hacer una actualización. ¿Sí? Y listo. Ahí hemos combinado nuestro, perdón, nuestros 5 archivos en uno solo. Ahora, los que probablemente estén haciendo el ejercicio conmigo se dieron cuenta que aquí les tiró la información, le tiró una tabla con los datos combinados. ¿Por qué no lo hizo conmigo? Porque yo estoy trabajando con modelo de datos, que ahorita les voy a mostrar dónde vamos a hacer ese cambio. Pero no se preocupe si le mostró aquí el contenido, la tabla. Ahora miren lo que voy a hacer. Voy a abrir este país de México. Voy a hacerle un cambio aquí. Le hice unos cambios de valores para que veamos eso. Y miren lo que voy a hacer. Voy a guardarlo como Paraguay. Un nuevo país. Lo voy a guardar. Listo. Y voy a cerrar acá. He incluido un nuevo país, Paraguay, con una información que le hice un cambiecito ahí como para que veamos datos diferentes. ¿Qué pasa en la herramienta como tal? Tenemos que entrar a actualizar eso. Tenemos que entrar a actualizar esa información. Entonces, ustedes se dieron cuenta que cuando yo le dije cargar y cerrar, pues se me abrió este panel que se llama consultas y conexiones. Empezaron unas bolitas a girar mientras él conectaba. Y miren que si yo me paro acá en este último que dice combinar archivos de Excel, mire que me hace referencia a eso que se combinó. Mire, ahí me está mostrando. Entonces voy a volver a entrar a Power Query. Le voy a volver a dar doble clic acá. Entonces mire que me lleva nuevamente al editor de Power Query. Si yo vengo y busco acá, están los países que inicialmente dejé. Pero yo quiero que ustedes vean como de pronto inicialmente lo estaban viendo. Entonces yo voy a hacer un cambio aquí. Me voy a ir a archivo, opciones y configuración. Me voy a opciones de consulta. Se va a abrir esta ventana. Y acá donde dice cargar datos, si ustedes se desplazan, estoy en global, cargar datos de global.
Si ustedes se vienen para acá, para bajito, ustedes van a encontrar este encabezado que se llama configuración de carga de consultas predeterminada. Entonces, muy seguramente, los que están haciendo el ejercicio conmigo, muy seguramente venía esta opción inicial. Entonces, por eso fue que cuando ustedes le dieron el botón cerrar y cargar, automáticamente esa tabla cargó en Excel. Lo que pasa es que yo, como la trabajo diferente, pero vamos a llegar ahí, entonces yo lo que hice fue este cambio y por eso fue que a mí específicamente no me mostró la tabla ya en Excel, no me la mostró. Entonces yo lo que quiero es que me la muestre como inicialmente se las mostró a ustedes. Entonces le voy a seleccionar esta opción, usar configuración de carga estándar, como les venía normal a ustedes. Voy a volverle a dar a aceptar. Voy a volverle a dar cerrar y cargar y vamos a ver si me la relaciona. Aunque creo que ya no, porque ya me la agregó al modelo de datos. Voy a volver a ingresar acá. Y si no, lo vuelvo a hacer en un momentico para que ustedes se den cuenta, porque es que quiero mostrarles algo que es muy bacano de esto. Voy a quitar acá el modelo, lo voy a dejar cargar en hoja de cálculo y nuevamente le voy a decir cargar y cerrar. Vamos a ver si me la trae. Creo que nada, porque yo la trabajo desde modelo de datos. Denme un momentico, yo voy a cerrar acá. Aún así aprovechan los que no habían llegado. Voy a mover este archivo un momento por acá. Voy a volver a abrir Excel. Datos, obtener datos desde un archivo, desde una carpeta. Busco la carpeta donde tengo mis archivos. Recuerden que yo le subí esos archivos a la plataforma. Entonces, ese fue el proceso que hicimos. Fui, llamé los 5 archivos, combinar y transformar datos. Lástima no haber recordado eso. Yo le dije que me seleccionara el primer archivo, seleccioné la tabla y le dije aceptar. Entonces, ahí lo que hizo fue que me combinó los 5 países, estos 5, que inicialmente fue con los que trabajamos, me juntó la información y voy a verificar que ya esté la opción que necesito, porque apenas la configure, pues ella ya debe quedar ahí. Muy bien. Y le voy a dar cerrar y cargar. Ahí, esto era lo que yo quería que me mostrara. Mírenlo ahí. Entonces a ustedes muy seguramente, los que estaban haciendo el ejercicio, les cargó de esta manera. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, mire, ¿y cuál es la diferencia entre uno y el otro? El uno es que, pues su información usted la va a tener acá. Él lo que hace es que del editor de Power Query me trae la información acá a Excel. A mí en lo personal no me gusta trabajarla así, pero esos son ya gustos y también depende de la condición de cómo esté trabajando, ¿sí? Entonces no se trata de que es que tiene que ser así como lo hace UMIR, no. Ustedes se van a dar cuenta que ahorita con el otro ejercicio que empecemos a hacer, ya usted dice, no, yo voy a seguir trabajando como modelo de datos. No, yo definitivamente sí necesito trabajarlo dentro de la hoja de cálculo. Entonces, listo, miren, Argentina, Chile, Colombia y España y México. Voy a volver a llevarme el archivito que creé nuevo al directorio. Ahí está Paraguay. Y miren lo chévere de esta herramienta. Miren lo que voy a hacer. Me voy a ubicar acá en la tabla, le voy a dar clic derecho y le voy a decir actualizar. Actualizar. Vamos a ver hacia abajo y tenemos a Paraguay. No le toca a usted hacer absolutamente nada. Voy a hacer otro nuevo. Voy a abrir el de Chile, pues usted puede abrir el que quiera. Voy a hacerle acá un cambiecito para que veamos pues cambios de valores. Y este lo voy a llamar Brasil.
que no lo tenemos. Lo voy a guardar. Obviamente me van a decir ustedes, bueno, mire, ¿y dónde guardo esos archivos? Estructura, debo guardarlos en el mismo directorio, porque si no, pues Query perdería el enlace, va a perder el enlace. Entonces ya tenemos acá a Brasil. Me voy para la tablita y si inicialmente yo la reviso, Brasil no está ahí, mírenla. Pero yo ya quiero cargar la información de Brasil. Clic derecho, actualizar. Y ya me la acomodo por acá. Mírenla ahí. Entonces miren lo potente y lo interesante que se vuelve esta herramienta para ese tipo de manejo de datos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está muy complejo eso, Carlitos, ¿qué más? Está muy complejo. Vivian Teresa, muy buena pregunta. Genera un error. Digamos que esa es como, no la llamemos desventaja porque realmente no es una desventaja. Eso tiene una lógica. Y de una vez les digo, cuando nosotros estamos trabajando, que vamos a trabajar con Power Query y con Power Pivot, porque vamos a juntar esas dos herramientas para que hagamos un análisis, una administración de datos súper eficiente. Nosotros estructuralmente, desde la parte de diseño, debemos tener esa claridad, debemos tener ese manejo de datos para que las cosas sean tan eficientes que la misma herramienta nos permita juntar esa información y podamos hacer lo que queramos desde ahí. Créanme que cuando uno aprende a manejar bien estas herramientas, las tablas dinámicas, miren el poder que tiene una tabla dinámica, pasan a un segundo plano, porque esto se vuelve tan poderoso que uno ya la tabla dinámica la utiliza ya hay como para colocar cositas que se vean bonitas. Entonces, imagínense al nivel que uno empieza a pasar. Entonces, realmente, si la información que usted va a combinar no tiene la misma estructura una con la otra, cuando yo la importe al editor de Power Query, hagamos de cuenta como si se dañara, como si se fracturara. Entonces, lo que nosotros veríamos, les voy a mostrar, voy a volver a cargar acá Power Query. Un ejemplo es que de aquí para abajo aparecería como error, 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 error. Porque él no fue capaz de combinar datos que no tienen la misma relación. Eso es importantísimo. O sea, cuando nosotros, ahí es donde hay personas que dicen, no, a mí no me gusta eso porque eso es muy complicado, que la información igual. No, al contrario, antes mejor, nos obliga a que tengamos control de los datos, que los organicemos estructuralmente de forma correcta. Y es que ese es el problema crítico que nosotros o que uno va identificando en algunas personas cuando trabajan en Excel. Por el mismo desorden o porque de pronto no tienen esa noción de estructura, es que se generan muchos errores. Y pueden ser buenos para insertar una tabla dinámica y pueden ser muy buenos para insertar un gráfico, pero como tienen tanto desorden en la estructura de sus matrices, eso hace que no sea tan eficiente a la hora de traer una estadística o unos datos. Entonces ahí sí, Vivian, tenemos que ser muy organizados y muy juiciosos, porque si no el Power Query no le va a combinar. Entonces, des en cuenta, mire, combiné, traje un archivo nuevo, simplemente le di clic derecho a actualizar y usted ya no tiene que hacer absolutamente nada. Él, como tiene ese enlace ahí conectado, él viene, trae la tabla, le incluye y listo. Ahora sí, hagamos una consultica. Entonces, volvamos a ingresar al Power Query. Recuerde que como ingreso, como acá, mire que él automáticamente me va mostrando
en el panel de consultas y conexiones, bueno, pasa algo. Pónganle pues cuidado. Hay veces que como estos paneles, así como el de las tablas dinámicas, no se estorban, a veces los cierran. Entonces usted, pucha, miren. Y para poder llegar a Power Query, pues necesito ese panel para poder acceder. Entonces, ¿qué hago? Vengo a datos, consultas y conexiones y activo este botón de consultas y conexiones. Y ese es el panel. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al Power Query. Entonces le voy a dar doble clic al archivo combinado. Entonces él me va a llevar nuevamente a este dato. Pues, a la información combinada desde el editor de Power Query. Voy a ir a la cinta transformar o pues cinta transformar y vamos a utilizar la herramienta agrupar por y mire lo que me sale, una ventanita. Entonces me dice, vas a agrupar porque especifique la columna por la que quiere realizar la agrupación y la salida deseada. Lo vamos a empezar acá en básico. Miren que en esta primer pestaña me muestra las columnas y me muestra algo nuevo que se llama el source name. El source name es el origen de los datos. En este caso lo voy a dejar ahí, source name. El source name, recuerden pues que es como el nombre del archivito de lo que él vinculó. Y ahora él me dice, nuevo nombre de la columna. Entonces digamos que yo le voy a decir que me totalice las ventas. Aquí, ¿cómo me va a hacer esa consulta o cómo me va a generar esa información? Va a coger todo lo que se vendió por país. Todo lo que se vendió por país. Entonces yo le voy a colocar el nombre a esa consulta de total. La operación que yo quiero que me haga es que sea una suma. Y él me dice, especifique la columna a la cual usted quiere hacerle esa operación. En este caso, la venta. Entonces, si yo le doy ahí, mire que vuelve y me muestra las columnas que tiene. Ese es otro elemento importantísimo del que yo creo que hablamos inicialmente cuando empecé el curso. Los encabezados. Los encabezados son fundamentales en esas tablas que ustedes van a trabajar a través de Power Query y que van a llevar a Power Pivot para hacer todo ese análisis de datos. Entonces, en este caso le digo ventas. Y le digo aceptar. Mírenlo ahí. Ahí tengo una primera consulta rápida. El total de ventas de lo que se vendió en Argentina, el total de ventas de lo que se vendió en cada uno de esos países. Mírenlo. De una. Ahora, alguien me dice, bueno, pero pues, eso yo también lo hubiera podido hacer. Miren, si vieron lo que sucedió ahí, como ese fue el último dato histórico que tenía dentro del editor de Power Query y le dije cargar y cerrar, él automáticamente me mandó a Excel, me mandó ya esa tablita, mírenla. Y la otra UMIR, la otra, donde estaban todos los datos, aunque ya vuelvo y le repito, ya ahí es de costumbre y de manejo, porque ahorita que veamos cómo vamos, trabajo el modelo de datos, pues el comportamiento va a ser diferente. Volvamos acá a ver qué pasó con esa información. Mírenlo acá, tenemos unas consultas que hicimos y bueno, ¿y qué pudo haber sucedido con la información? Entonces, mucho cuidado con esto. Cuando nosotros trabajamos en el editor de Power Query, lo que hacemos aquí realmente son ¿qué? Pasos, pasitos. Y por eso este panel tan interesante con la diferente información que se va generando a medida que yo voy haciendo algo en él. Entonces vamos a hacerle un recorrido a esto. Vamos a mirar qué hace este panel a la derecha desde el editor de Power Query. Entonces, miremos a ver
¿Qué es el origen? Fue un paso que nosotros no hicimos desde Power Query. Fue cuando nos conectamos a Excel a través de obtener datos y llamamos los directorios. Entonces, mire que eso fue algo interno que lo hizo Excel a través de las cintas de opciones y de la herramienta donde combiné. Ese es un paso que nosotros no hicimos. Él automáticamente lo hizo. ¿Cuál fue el segundo paso? Miremos acá. Dice archivos ocultos filtrados. Miremos a ver qué es eso. Es algo que él internamente hace para poder conectar los archivos que en ese momento yo llamé o relacioné. Listo, eso es un paso propio de Power. Invocar función personalizada. ¿Qué fue eso? Otro paso interno que hace el Power Query que nosotros pues nada que ver con él. Él automáticamente lo hizo. Miremos el siguiente. Columnas con nombres cambiado a 1. ¿Qué son los nombres de las columnas cambiado? Esto que vemos acá. Esto que vemos acá. Los nombres que automáticamente le va a dar a cada una de las tablas, a cada uno de los archivos que yo tengo en mi Excel. Power Query lo que hace es, como arrastra la información que viene de Excel, automáticamente le establece un nombre a cada una de esas tablas. Miren que acá no están apareciendo los nombres de las tablitas, que era venta, que era producto, que era fecha. Acá vamos en otros pasos, que son los que se producen internamente cuando nosotros estamos combinando. Ahora miremos acá. Esto fue lo último que se hizo. Él llegó acá, otras columnas quitadas. Ah, bueno, esto fue lo que inicialmente, mire que nosotros lo que inicialmente hicimos fue que combinamos 5 archivos. Miremos a ver cuál fue el otro, columna de tabla expandida. Ah, mira, esta fue la que ya me combinó. Esta fue la que ya me combinó en el primer proceso que se hizo. Tipo cambiado. Creo que esta es la que ya viene con la actualización. Miren. Entonces, Power Query son pasitos. Filas agrupadas. Ah, este fue el último proceso que hicimos. Ya miré, ya revisé, ya no necesito esto. Voy a deshacer el paso. Mire cómo aparece una X. Elimino, me vuelve a la misma información y yo podría nuevamente cargarla. Ahí lo tenemos. Bueno, mire, si yo también quiero que me quede el resultado. Ah, bueno, entonces yo puedo venir, por ejemplo, a una hoja nueva. Miremos a ver. Vuelvo al Power Query. Vuelvo y hago mi agrupación. Miremos a ver. Ahí la tengo. Cerrar y cargar. Y no. Recuerden que estamos trabajando. Recuerden que estamos trabajando en una herramienta donde mis archivos o donde, sí, esos países en este momento hacen parte de un solo archivo. Y el hecho de que yo trabaje desde este editor, haga ciertos cambios, haga ciertas consultas, estamos hablando de la misma información. Aquí simplemente esto me sirve para que yo visualice, para que yo analice. Si necesito el resultado, pues lo muestro, pero el dato o todo lo que yo estoy trabajando en una sola aplicación. Entonces es por esa razón que el hecho de que yo me haya generado una hoja nueva, porque es que volveríamos al mismo cuento de lo que yo siempre les digo. Cuando nosotros llegamos acá, a estas herramientas, es porque tenemos que cambiar el chip de lo que venimos acostumbrados a trabajar con Excel, que es llenarnos de hojas y hojas repitiendo y repitiendo lo mismo entre una hojita y otra.
Lo que pasa es que en la hoja 1 y en la hoja 2, en la hoja 2 hay una columna nueva que se llama hola. Y tengo otra hoja 3 que es lo mismo de la hoja 1 y de la hoja 2, pero allá tengo una columna que se llama hasta luego. Y nos volvemos a repetir y a llenar de la misma información que tenemos. No, acá si usted ya tiene esta información, acá usted tiene acceso a ella cuando la quiera consultar, cuando la quiera analizar. Entonces, ¿él para qué lo va a llenar? ¿Para qué lo va a llenar de datos, de hojas, si su información usted ya la tiene aquí combinada? Si usted puede acceder cuando quiera, no es necesario hacerlo de esa manera. Entonces, por eso vemos que si yo cargo un nuevo dato, una nueva consulta que genero, automáticamente él siempre me la va a cargar acá. Él no me va a permitir que me llene de la misma, duplicar acá la tablita de totales, otra aquí donde yo quería ver por productos, otra aquí donde no, desde aquí yo puedo gestionar todo. ¿Para qué me voy a llenar de datos, de duplicidad de datos, de duplicidad de información, si todo está acá? Entonces, por eso es que el comportamiento y el chip que nosotros debemos cambiar de Excel a Power Query es totalmente diferente. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ya vamos a explorar más la herramienta. Bueno, y Carlos dice, ¿y cómo se guardaría esas consultas? Muy buena pregunta. Digamos que voy a guardar este archivo. Entonces yo le doy guardar, voy a guardarlo acá de forma local. Digamos que lo voy a guardar acá en el escritorio. Y entonces yo le digo acá que este es análisis 1 multinacional. Un ejemplo. Mire que sigue siendo un archivo de Excel. Normal. Y lo guardo. Voy a cerrar. Me voy a venir para acá. Listo. Acá lo tengo. Análisis 1 multinacional. Voy a abrirlo. Habilito el contenido. Listo. Ay, mire, el panelcito aquel, porque necesito ir a hacer una consulta diferente en Power Query. Datos, consultas y conexiones. Él trata de conectar. Yo generalmente estiro aquí el panel. Lo alargo un poquitico. Y acá lo tienen. Él ya tiene conectado, miren ahí la ruta, él ya tiene conectada esa ruta. Ahora, ahí es donde yo les digo, miren, el 80% de las dificultades que se presentan cuando hacen uso ustedes de estas herramientas, Power Query, Power Pivot, Power BI, es porque son muy desorganizaditos. Yo sé que eso no pasa en este grupo. Los funcionarios y contratistas de la alcaldía de Dos Quebradas son muy juiciosos. Eso pasa en otros grupos. Aquí no. Son muy desorganizaditos. Y ahí es donde mueren en esa batalla de Power Query y análisis de datos, modelo de datos. Porque se ponen a cambiar los directorios, mueven los archivos, los eliminan. Y como este archivo que yo guardé, Carlos, que usted me dijo que qué pasaba, él está conectado 100% con ese directorio. Si yo vengo acá a obtener datos y me voy a configuración del origen de datos, él está combinado allá, está conectado allá. Si se pierde ese enlace, si se pierde esa conexión, créame pues que perdimos todo. Entonces a veces dicen, no, es que eso es muy duro. No, no es duro. Usted es muy desorganizado. Entonces mire, Carlitos, que ese archivo, cuando usted lo guardó, es un archivo de Excel normal, que está conectado con un modelo de datos, con unas herramientas, con varias tablas, a través del editor de Power Query. ¿Qué más preguntas tienen? Qué buena pregunta, bien, Teresa, excelente. Voy a cerrar acá, voy a, voy a tomar una fotico acá, de Argentina, inicialmente. Este es mi supereditor de dibujo, porque no sé si no manejar este. Mírenlo ahí. Argentina, miren los valores de venta. Voy a cerrar este archivo, el que guardé con la información que Carlos me solicitó, y me voy a venir acá
y vamos a hacer lo siguiente. Mira lo que voy a hacer, Vivian. Voy a agregar acá unas fechas. Y voy a copiar de por acá estos 4. Y por acá voy a colocarles 50, 55, 60, 65. Y digamos que hice una actualización acá con el primero, que era 43, este producto 1. Lo voy a colocar en 103. Cierro mi archivito y listo. Ahora voy a abrir el archivo que tiene la combinación de información. Voy a abrirlo. Y voy a compararlo frente al que le tomé la foto. Sigue siendo exactamente el mismo. 43, 34 y recuerden que este lo actualicé a 103. Además que lo actualicé, nos dimos cuenta que entraron unas ventas del 10, del 11, 4 ventas más. Ah, no, ¿qué pasó ahí? Entonces, ojo, esa pregunta fue muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que solamente el hecho de llegar, ya no tenía abierto el archivo y solamente con abrirlo ya fue suficiente, porque como él tiene que ir, buscar la ruta de conexión, entonces uno pensaría que esa actualización se hace. No es así, pero tampoco es cosa del otro mundo. Así como cuando incluimos a Brasil, incluimos a Paraguay, lo que hago es que le doy clic derecho, actualizar, miremos a ver qué va a suceder. Miremos a ver. Y ahí lo tenemos. Ustedes vieron que se demoró un poquitico mientras nos actualizaba, iba y recargaba y buscaba la información. Ya tenemos actualizados los datos. ¿Ya? Queda claro, Vivian y demás compañeros. Entonces, Carlos, realmente, bueno, Carlos me preguntó, bueno, ¿y cómo se guardarían esas consultas? Recuerde que realmente yo no estoy guardando la consulta. Yo estoy guardando ese modelo de datos, ese análisis de datos que están a través de la herramienta, a través de Power Query, que en el momento en que yo quiera acceder a ellos y quiera hacer algo, simplemente accedo al editor de Power Query, consulto, hago mi análisis y listo. Yo lo que estoy guardando es un archivo que está conectado, que ya se dieron cuenta que cómo sucede ahí. Correcto, muy buen punto. Sí, señor. A no ser, Víctor, a no ser, pues tendría que ser algo muy relacional, a no ser que de pronto en el equipo de su oficina, que yo sé que generalmente no sucede, pues usted tenga el mismo usuario que tiene en su casa. ¿Cómo así? Yo me voy a usuarios y yo tengo acá en mi computador EK, mi usuario. Entonces que yo me vaya para mi oficina y mi computador esté configuradito con lo mismo. Entonces digamos que no se rompe ese enlace de conexión que hay entre lo que yo tengo en mi casa versus en el equipo que estoy trabajando en la oficina. ¿Sí? Pero también podría suceder lo siguiente. Hagamos el ejemplo, que esto me parecen muy buenas preguntas. Voy a hacer algo. Voy a volver a cerrar acá el archivo. Voy a guardar ese cambio que se hizo de la actualización. Me voy a venir para acá. Y voy a mover esta carpeta, que recuerden que es la que tiene todo. La voy a sacar de ahí
y la voy a traer para acá, para el escritorio. Ahora voy a abrir el archivo que me conectó todo eso. Voy a abrirlo. Me voy a ir aquí para datos, consultas y conexiones. Voy a abrir un poquitico el panel. Voy a entrar a Power Query y mire lo que sucedió. El data source not found. Yo no sé por qué Excel es más chistoso. Bueno, eso depende de las versiones. Creo que a Carlitos me hizo una pregunta. Aquí pues haciendo un paréntesis ya para explicar eso. Él es muy juicioso. El hombre le gusta mucho, yo sé que le gusta mucho la tecnología y él se mantiene muy actualizado. Entonces él en este momento tiene Excel 2021. Yo todavía no lo he instalado porque esa versión es muy reciente. Además, esta me falta todavía explorarla mucho. Yo les dije que en la última clase que tengamos de acá, les voy a mostrar unas funciones, pero son una elegancia en este 365. Entonces el hombre tiene el 2021 y cuando fue acá desde un archivo no le aparece esta opción. Entonces, claro, él dijo, oh, pucha, pero ¿qué pasó? ¿Y cómo le parece que para importar el PDF lo tiene que hacer desde acá? Él lo tiene que hacer desde acá. No le aparece esta opción como tal. Entonces ahí es donde una vez no entiende a los desarrolladores de Microsoft, en este caso de Office, y los ingenieros pues que trabajan para Excel, porque a veces como que limitan ciertas cosas que son muy intuitivas para el usuario. Si uno es un usuario normal y uno no ve esto, por ejemplo, como el caso de Carlos, no, fue pucha, quitaron esa opción tan bacana y mentiras que la dejaron embebida en esta. Es la misma vaina. Entonces toca hacerlo desde acá. Entonces, claro, si usted entra desde ahí, mire la limitante que tengo, que él solamente me va a abrir archivos o PRN o TXT o CSV. Entonces aquí me toca cambiarlo a todos los archivos para que ahí sí me carguen los PDF, porque si yo lo dejo nativo, pues mire lo que me carga nomás, los CSV o los TXT. Entonces eso no sucedió. Pero eso son cosas. Entonces mire lo que pasó. Mire todas las alarmas que se me generaron. Entonces, en la traducción, uno no entiende. Yo tengo un Office en español, pero en las traducciones como que me combina con inglés. Entonces, si yo de pronto no entiendo, quedo muerto, pero nosotros ya sabemos qué nos sucedió. ¿Qué nos sucedió? Que cambiamos el archivo de lugar, se perdió la conexión. Eso pasa también en lo básico de Word cuando combinamos correspondencia, que eso es muy usual que le pasen a los usuarios. Cuando están combinando las carticas, van y mueven la base de datos para otro lado o le cambian el nombre, se les daña la conexión. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces miremos, porque es que Víctor estaba preguntando, ay Víctor, ahí le voy a poner a que usted haga esa prueba con para que se dé cuenta. Víctor preguntaba, venga, y si yo estoy trabajando en la oficina, ¿qué pasa cuando pues yo trabajo en la oficina y yo vengo a la casa y de pronto sigo con el trabajo o estoy alternándome oficina a casa? Entonces, ¿qué hago si allá el equipo tiene otro nombre, la ubicación es diferente? Pues le sucedería esto. Entonces yo me ubico ahí y miren que acá hay una opción que dice editar. Editar. Vamos a ver ese editar. Mire a dónde me lleva. A Power Query. ¿Y qué está esperando él? Que lo enlace, que lo enrute, que le vuelva a decir, vea hermano, no, es que qué pena, le cambié el origen de datos. Entonces, si ustedes observan acá en la cinta inicio, creo que al final está la configuración de origen de datos. Origen de datos. Entonces le voy a dar ahí. Mire que me estaba mostrando la ruta anterior. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué voy a hacer? Cambiar el origen. No, venga, cámbieme el origen. Examinar. Voy a donde está. Acá está la carpetica. Abrir.
aceptar, cerrar. Voy a volver a actualizar y listo. Entonces, mire que eso también se trata, por eso yo les digo, se trata de organización. Simplemente organización. Organización. ¿Ya? Ahí volví a conectar. Le voy a dar otra vez cerrar y cargar. Ya esto va a dejar de estar alarmado. Mire que ya me conectó de forma correcta. Víctor dice, bueno, ¿y qué pasaría en el Drive? Trata de hacer esa prueba para que dentro de 8 días hablemos de ello, pero ya imagínese qué podría suceder. Recuerde que usted en el Drive es una unidad de almacenamiento en la nube, usted sube su archivito allá. Pero si usted lo abre, en este caso, usted llegara y abriera este archivo, que es el que me guardó la conexión, recuerde que mismo Google le va a preguntar, venga, exacto, ahí ya la acaba de responder. Él le va a preguntar, venga, usted desea abrir este archivo de Excel como una hoja de cálculo de Google Drive. En el momento en que usted le diga sí, usted ya sabe que se pierde esa conexión porque Google Drive, a pesar de ser una herramienta bastante interesante, no tiene el mismo poder, las mismas condiciones, las mismas herramientas que tiene Excel. Entonces se va a romper ese enlace. ¿Qué tiene que hacer usted con ese archivito? Usted súbalo en su Drive y cuando llegue a su casa lo descarga, lo trabaja ahí de forma local y otra vez cuando lo haya terminado vuelve y lo sube al Drive. Eso es lo único que le tocaría estar haciendo, Víctor. No sé si es claro, si me entiende a qué me refiero con eso de que no, el Google Drive no va, el Google Chip de Drive no va a poder obviamente hacer esa conexión, porque él como tal no tiene esa herramienta que se llama editor de Power Query. Listo, perfecto. Ahí tenemos una gran y poderosa herramienta. Mírenla ahí. Y miren lo fácil que fue, que si yo le hice un movimiento, cómo volver a restaurar ese movimiento, o sea, esa ubicación más bien, porque se perdió el enlace, eso nos puede suceder, pero no es que tenga que volver a empezar desde cero, juepucha, me toca volver, no, simplemente vuelve y enrute y listo. Voy a cerrar acá, voy a volver a mover aquí este archivo, a cerrar la carpeta. Voy a volver a mover este archivo a donde estaba, porque pues, como con esos son los archivos que les subo a ustedes. Y la voy a volver a ubicar ahí. Y este lo voy a eliminar porque pues simplemente era el caso de explicación. Ahora miren lo que voy a hacer. Venga a ver si lo hacemos con este mismo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, sí. Ah, no. Este creo que no se los... Este no se los he subido. Venga, yo miro algo acá. A ver si nos sirve algo de acá. Bueno, voy a tratarlo de hacerlo para que lleguemos a lo que... a la introducción que quiero, porque ya vamos a finalizar. A lo que quiero llegar con la siguiente actividad. Voy a abrir nuevamente Excel. Abro un archivo desde cero, normalito. Vuelvo otra vez acá a datos. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a ir a obtener datos desde un archivo y le voy a decir que desde un libro. Desde un librito. Y aquí voy a buscar la ruta donde tengo el archivito. Ya para dentro de 8 días les tengo organizados todos los archivos porque ese sí que es chévere. Y vamos a ir acá a manejo avanzado. Y voy a abrir Colombia. Y miren la diferencia. Si ve que aquí me muestra los archivos de forma individual, cuando yo le dije la carpeta no me mostraba los archivos, sino que me mostraba solamente directorios. Acá voy a subir este archivo Colombia, le voy a dar importar. Entonces va a pasar exactamente lo mismo.
Ya aquí no me dice que cuál archivo, si el primero, si Argentina, porque solamente seleccioné uno. Entonces él me dice que cuál es la estructura que quiero. Me voy a traer la tabla y miren pues las opciones que aparecen. Cargar, cargar en, transformar datos y cancelar. Si yo le doy cargar, ¿qué es lo que hace? Que viene y me trae esta tabla y me la carga acá. No, yo me voy a ir a transformar datos. ¿Para qué transformar datos? Para que me pueda llevar al editor de Power Query y pues yo desde Power Query pueda hacer lo que tenga que hacer. Ahora entonces vamos a mirar lo que vamos a hacer acá. Obviamente me está trayendo nomás este porque importamos la información de un archivo de Excel a Power Query. Entonces, esto era lo que quería que volviéramos a analizar. Este panel de acá. Entonces, miren que en este proceso se generaron 3 pasos. Origen, pues fue cuando se conectó allá, cuando yo le dije que me importara el dato. Navegación, fue y me trajo los datos como estaban. Tipo cambiado, entonces lo que tiene que ver con encabezados y tipo de datos. Mira lo que voy a hacer. Voy a eliminar este paso. Miren que este paso lo hice automáticamente cuando importé el dato. Voy a eliminar este pasito para ver si miramos qué sucedió ahí. Y voy a eliminar este pasito. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Desconecté, eliminé todos los elementos con los que hice la importación de ese dato como tal. ¿Sí ven? Recuerden que en Power Query hablamos de pasos. No hablamos de otra cosa. Hablamos de pasos. Entonces, cuando aquí no hablamos como cuando estamos en Excel, que, sí, vinculé, traje a través de la función tal, adicioné una columna. No, acá hablamos de pasos. Y ese es el gran diferenciador. Y vuelvo y le repito, esa es lo que de hoy en adelante, los que quieran seguir trabajando con esta poderosa herramienta, tienen que acostumbrarse a manejar y cambiar ese chip frente a lo que es Excel. Y vuelvo y repito, si yo me vengo para acá, miren que yo veo allá de fondo a Excel. Y si yo trato de darle clic, él no me abre Excel, porque Excel quedó en un segundo plano. Excel en este momento no es importante. Así suene feo, no es importante. ¿Sí? Vivian, Eumiro no puede cargar varios directorios o el que se cargue inicialmente ya contener los nuevos cargues. Correcto. Nosotros lo que hacemos es, por eso dice, cargar directorio. Dentro de ese directorio que se cargue, a no ser que usted en esa estructura de directorios, digamos, usted tuviera acá otra carpetica y dentro de esa otros archivos. Pero obviamente, vuelvo y les digo, mire que empiezan a salir ese tipo de inquietudes. Uno dice, bueno, sí, pero si yo necesito traer de otro lado, acá es donde nos debemos estructuralmente a nivel de directorios, a nivel de raíz de directorios, nos tenemos que volver muy juiciosos y organizados. Y si generamos este escenario de donde yo estoy importando la información de un directorio, se supone que en ese directorio debe estar contenido la información de aquellas tablas, de aquellos archivos, perdón, que estructuralmente tienen la misma secuencia, la misma estructura. ¿Para qué? Para que puedan ser combinados. Entonces aquí tenemos que ser muy juiciosos. Sí, usted se vería obligada a que tenga en ese directorio aquellos archivos que van a ser combinados, pero siempre y cuando cumplan con una misma estructura de diseño, de desarrollo. Es eso. Entonces, miren, son pasos. Entonces acá uno diría, bueno, control Z. Mire que acá no sirve eso. Control Y para rehacer. No. Eso no sirve acá. ¿Por qué no sirve acá? Porque es que se pierde ese concepto de que cuando yo tengo un dato acá,
una columna con información acá y borro. ¿Acaso no fue un paso, fue un proceso? Y yo simplemente le doy control Z y vuelve y reaparece, vuelve y se da. No, en Power Query es diferente. Entonces nos tenemos que acostumbrar a los pasos que se vayan gestionando con esa información que yo esté trabajando. Entonces, para dentro de 8 días ya generamos necesito que lo cacharreen para que, o sea, podamos llegar a lo que vamos a revisar dentro de 8 días, que ya es combinadito con Power Pivot para que ya hagamos y generemos una consulta a través de estos archivos que les voy a terminar de organizar. Yo ya los tengo más o menos organizaditos, pero pues no se los había subido porque yo sabía pues que de pronto por tiempo no alcanzábamos. Entonces, porque aquí ya vamos a fusionar Power Query y Power Pivot para generar un análisis de datos que se vuelve demasiadamente interesante y se van a dar cuenta que uno ya empieza a olvidarse como de la tabla dinámica como tal. No sé si tengan alguna pregunta adicional, duda, inquietud. ¿Cómo vieron la herramienta? ¿Quiénes la han trabajado ya? Yo sé que acá hay unos muy expertos en esos temas. Y por eso de pronto fue que desistieron del curso, que pensaban pues que, o esperaban pues me imagino otro tipo de cosa. Todo bien, todo bien. Es todo un universo de posibilidades. Sí, uno no se cansa de realmente con Excel, no, y estos desarrolladores de esta herramienta, yo no sé, son unos duros, como dice uno el cuento. Yo cada vez que veo más cosas de eso es como infinito. Sí, tienen que practicar, eso sí es verdad, es importantísimo para que podamos ya dentro de 8 días en esas dos combinaciones, ustedes ahí empiecen a ver la eficiencia de la herramienta. Listo, eso sería todo por hoy, les agradezco mucho, les deseo un feliz día, no se le olvide porfa la asistencia y hagan esa práctica porfa. Ya dentro de 8 días les tengo subidos los archivos con los que vamos a conectar, vamos a hacer unas relaciones para que vean el poder de la herramienta. Correcto, sí señor.